Un lindo y hermoso jueves. Hoy, ustedes saben, es el día de los cristianos. Hoy es el día de dar gracias. Hoy es el día de agradecer. Por eso yo me gustaría que hoy tú nos visitaras aquí en la iglesia de Perris. Estaremos a las 8 de la mañana platicando, hablando un poco acerca de este día, qué significa, el por qué día de agradecer. Que todos los días son días de agradecimiento, pero este día es algo especial. ¿Sabes por qué es especial? Mira, ven aquí a Perris y vas a entender el por qué es especial este día. Te invito también, no nomás para escuchar, sino la iglesia de Perris ha preparado un buen desayuno para después de este tema tomar un desayuno y estar conviviendo por la mañana aquí en la iglesia de Perris. A las 8 de la mañana te esperamos. Esperamos en el Señor poder verte y poder saludarte en este también un día tan especial como agradecimiento a nuestro Señor. Y bueno, hoy pues tenemos el estudio de esta hora, arrepentíos y convertíos. Y para este hermoso estudio, pues nuevamente el pastor Alfonso Altuve está aquí con nosotros. Pastor, bienvenido y gracias. Gracias, pastor, nuevamente, gracias por su gentil invitación y es un placer estudiar el día de hoy la lección que tenemos para este día, arrepentidos y convertidos. Pero vamos a orar en esta hora, mi querido pastor y hermanos que nos sintonizan, para poder dar inicio a la lección asignada para este día, así que les invitamos. Oremos. Dios Padre, Dios nuestro, alabado y glorificado sea su santo nombre. Estamos en esta hora, mi Señor, agradecidos, mi Señor, porque para siempre es su misericordia. Y en esta hora, mi Señor, donde muchos toman la participación de ser agradecidos y agradecer, mi Señor, por sus múltiples bendiciones, también nosotros en esta hora de oración estamos agradecidos y pedimos de manera muy especial en el amor de Cristo Jesús que pueda brindarnos el don prometido para estudiar su palabra grandemente. Acompáñenos en esta lección, arrepentidos y convertidos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, acompáñenos a nosotros como a nuestros queridos hermanos. Grandemente en Cristo Jesús lo suplicamos. Amén y amén. Amén. Bien, pastor, amén. Pues arrepentidos y convertidos. Amén. Interesante título, pastor, en lo cual nosotros hoy vamos a participar en ahondar un poco más sobre ello de lo que es arrepentidos y convertidos. Este tema es muy importante y profundo a la vez, querida familia, porque si solamente damos el énfasis de manera pequeña, solamente de arrepentidos y convertidos, pareciera tan pequeño lo que sería la observación, pero es trascendiente esta parte, trasciende más allá. Por ejemplo, arrepentidos, si solo tocamos la palabra arrepentidos, ¿qué podemos ahondar sobre ello? Necesitamos arrepentirnos, pero ¿de qué arrepentirnos? Por ejemplo, el transcurrir de toda esta semana hemos podido ver que el Señor nos invita a que nos arrepintamos de la manera en la cual hemos vivido. También arrepentirnos también si en algún momento hemos tenido la participación de ir tras ídolos inadecuados, de aquellos ídolos que no tienen ni voz, ni tienen, incluso lo dice literalmente la palabra del Señor, que tienen pies y no andan, tienen ojos, pero no observan, oídos, pero no escuchan, boca, pero no hablan. A ellos no tengas temor, dice la Escritura. Es importante ver nosotros que debemos arrepentirnos de todo aquello que ha sido tradición por mucho tiempo, de aquello que ha sido la participación de inclinar y desviarnos hacia el pecado. Tenemos que arrepentirnos de todo ello, de nuestra vana manera de vivir, en nuestra manera de ser, en nuestras palabras, actitudes y todo lo que conlleva a interactuar con otras personas. También debemos arrepentirnos, pero algo más importante también a desarrollar es la conversión. Nos está invitando a ser diferentes, a convertirnos a Cristo, convertirnos en buenos hijos de Dios, en convertirnos en buenos hermanos en la fe,
en buenos hermanos de sangre, en buenos hermanos en lo que nosotros podemos testificar para con el mundo. Es una conversión preciosa la que nos está invitando. No solamente superficial y de apariencia únicamente, sino de manera genuina. Por eso vamos a ahondar mucho en la palabra del Señor concerniente a este tema. Dice la palabra del Señor, y quisiera compartir como es una parte de inicio en Mateo capítulo 3, como un referente. Mateo capítulo 3 del verso 1 al 8 nos invita a poder leerlo, pero vamos a tratar de leerle ciertos segmentos de ello, porque son de grande interés. Vemos el verso 1 del capítulo 3 de Mateo, que habla concerniente a la actividad que Juan el Bautista tenía que desarrollar en sus primeras partes para poder preparar el camino para aquel que tenía que venir. Dice sus primeros versos, dice de esta manera: en aquellos días, dice, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, miren la participación importante que es lo que él declaraba, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es lo que nosotros vemos que debemos de predicar al mundo, porque el reino de los cielos se ha acercado por la bendición del Padre por medio de su Hijo. Sigue diciendo, pues este es aquel quien habla el profeta Isaías, que nosotros ya hemos hablado de este tema anteriormente, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad las sendas. Eso es muy importante, la labor que tenía que hacer este varón de Dios, lleno de la gracia del Espíritu Santo, como lo tuvo también aquel varón en aquel tiempo, como lo era Elías también. Muchos pensaban en algún momento de manera contraria que iba a venir Elías mismo a predicar, o que en el tiempo del fin va a venir un Elías a predicar también. Pero ese es otro tema que no queremos desviarnos en esta parte de importancia, porque estamos hablando del llamado al arrepentimiento y a ser convertidos. Sigue diciendo más adelante en el verso 4, y Juan tenía una característica principal de manera física en verlo a él. Dice, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto, dice que tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era de langosta y miel silvestre. Él tenía una peculiaridad en el vestir y en el comer. No nos vamos a detener en el tiempo en esta ocasión de poder determinar lo que cada una de esas partes representaba, porque tiene su representación, tanto en la parte del comer, que es muy importante, y la parte del vestir también. También dice que él estaba en una participación en algún momento de habitación, como era algo distante, como lo era el desierto como tal. Pero sigue diciendo, Juan vestía de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Verso 5. Y salían a Jerusalén, dice, y de todo Judea y de todas las provincias de alrededor del Jordán salían a escuchar a este hombre que tenía un mensaje tan peculiar, de lo que muchos estaban interesados, y hasta los sacerdotes les daban comisión de enviarlos para poder escuchar a este hombre con ese mensaje peculiar. Sigue diciendo, y eran bautizados, dice el verso siguiente, por él en el Jordán, confesando sus pecados. Muy importante, hacían la práctica del bautismo con una participación de confesar sus pecados para poder ser acercados al perdón, porque era un bautizo de arrepentimiento. Sigue diciendo más adelante, dice en el verso 7, y al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautizo, les decía a estos una parte muy resaltante. Les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Saben que esta parte de grande interés, como lo menciona este grande hombre, porque no hay ningún hombre como él, lo menciona Jesucristo, dice que les decía a estos hombres, generaciones de víboras. Dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Saben que hoy en día, hablando de convertidos y arrepentidos también a la misma vez,
debemos estar siendo un pueblo que en verdad estamos arrepentidos, no solamente de nuestra vida como tal, de que es contraria a la ley de Dios, arrepentirnos de esa mala manera de vivir, pero también debemos arrepentirnos de poder nosotros convertirnos en hacer aquellos hijos de Dios que hacen sus obras, en llevar este evangelio a toda nación, tribu y pueblo, lengua y pueblo. Saben que hoy en día necesitamos un pueblo convertido, porque solamente pareciera que solo queremos, como dice el texto, solo danos tu nombre, y con eso nos es suficiente. Hoy en día el pueblo de Dios necesita convertirse de manera genuina, no de manera disfrazada hoy en día, ni solamente por conveniencia y por decir, bueno, yo ya cumplí con este requerimiento que me he solicitado, hablando de ir los días a reunirnos a poder alabar al nombre de Dios. Sabemos, y no quiero llevarlos mucho hacia otro tema, pero en el libro Evento de los Últimos Días, no lo voy a mencionar de manera textual, pero les invito a que tomen este texto, esta página, Evento de los Últimos Días, página 192, en sus primeros párrafos, 192, Evento de los Últimos Días. Nos habla de un tema de gran interés que no es el de interés en este momento, pero habla de la lluvia temprana y tardía, tan anhelado para convertir al pueblo, a ese pueblo genuino. Yo les invito a que lean esa página de Evento de los Últimos Días, y allí están los tiempos asignados y los lugares asignados para que el Señor derrame su Espíritu Santo sobre su pueblo. El Señor quiere un pueblo convertido, y eso quiere de nosotros. También sigue diciendo los versos siguientes: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, en el verso 8. Familia, el Señor nos está llamando para que seamos un pueblo que hagamos frutos dignos, para que el Señor se llene de gozo y alegría, dignos de arrepentimiento. Y dice el verso de grande interés que Él quiere que nosotros seamos distintos. Porque si no somos distintos, dice el verso 9, algo muy interesante: no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Querida familia, la invitación es a leer estos versos que hemos apreciado juntos, que el Señor en verdad quiere un pueblo arrepentido y totalmente convertido. Yo invito en esta lección, en compañía de mi querido Pastor Romero, de que nosotros podamos participar como iglesia toda de este arrepentimiento y de esta conversión genuina para este tiempo de grande necesidad. Dice un pequeño párrafo en el libro Camino a Cristo, en la página 23 y 24, dice, hablando del arrepentimiento, dice: el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. El consejo es repudiar el pecado de manera total para que no esté en nosotros y eso no permita acercarnos más a Cristo. Cuán importante es, pastor, arrepentirnos y estar convertidos como pueblo de verdad presente en este tiempo, pastor. Interesante, pastor, porque como usted decía al inicio de esta lección, no nomás es arrepentirse, sino Dios pide el arrepentimiento, pero pide la conversión, pide el cambio de vida. Esta conversión nosotros vemos aún en la historia de Nabucodonosor. Había mucha necesidad en ese tiempo, aunque era un país con gran progreso, con gran avance económico. Dios en todo lugar tiene gente en necesidad, gente pobre. Este arrepentimiento y los frutos que el Señor pide es hacer las obras de Dios, poder apoyar, ayudar a las necesidades que muchas veces nos encontramos a través de nuestro caminar. No es un arrepentimiento simplemente, bueno, Señor, me arrepiento de lo mal que he hecho.
No, el arrepentimiento viene desde el corazón y del bolsillo de nuestros pantalones, de nuestras carteras hoy en día, de poder dar y cubrir muchas veces las necesidades de otros. Y que hoy pues parece que lo más difícil es meter la mano al bolsillo o abrir nuestras carteras. Este arrepentimiento es entregarle completamente nuestra confianza a Dios. Es entregarle al Señor todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, toda nuestra alma, todo nuestro cuerpo, todo lo que hoy tenemos. Es tuyo, Señor. Y por lo tanto, el día de mañana no va a haber necesidad, porque Dios sabe de qué necesidades nosotros tenemos. Entonces, este arrepentimiento, y como decía Juan, que dé frutos. No es un arrepentimiento de hipocresía, no. El arrepentimiento verdadero con Dios es un arrepentimiento sincero, porque empieza ese arrepentimiento cuando es sincero, da frutos, da alegría, da gozo, aún al corazón y al alma, y aún a aquellos que quizás nunca han escuchado de Dios. Por eso también la sierva del Señor, en el libro Cada Día con Dios, en la página 195, miren lo que ella dice, hablando de Juan. Sus motivos no estaban ocultos para Juan. Juan sabía lo que decía. ¿Quién los enfrentó con esta escrutadora pregunta? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? O sea, realmente venía ese juicio de Dios para esta nación judía. Hoy en día también, ya a nosotros en estos últimos tiempos, está viniendo este juicio. Y aún podemos escuchar esa pregunta de Juan el Bautista. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Si hubieran escuchado, dice la sierva del Señor, la voz de Dios que hablaba a sus corazones, habrían dado evidencias de ese hecho mediante frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no basta, hermanos, con darse golpes de pecho. No basta, mis queridos hermanos, con caminar, con ayunar. No, esto tiene que ser realmente en sinceridad con Dios, porque Dios conoce nuestros corazones. Pero esos frutos, sigue diciendo la sierva del Señor, no se veían. No había ayuda para el necesitado, no había apoyo para el huérfano, no había apoyo para la viuda. Oh, hermanos, cuánta necesidad había en ese tiempo también. Pero este pueblo que decía ser el guiador, la luz del mundo, ahora se encontraba realmente en oscuridad y no daba un arrepentimiento sincero, porque los frutos de ellos no se veían. Habían escuchado la amonestación como si fuera solo la voz del hombre. Se sentían encantados con el poder y la osadía con que hablaba Juan. Pero la convicción del Espíritu de Dios no llegaba a sus corazones, y como resultado cierto de ello, la palabra hablada no daba frutos para vida eterna. Oh, hermanos, por eso es de que ahora podemos nosotros entender y comprender a Jesús en medio de ellos, a Jesús adelante de ellos, a Jesús que en realidad hablaba con verdad, hablaba la verdad al corazón de ellos y daba los frutos, así como Juan, daban esos frutos realmente del Señor. Y esos frutos que Cristo daba y podían ellos ver, divisar, eran los que los llevó al celo, a la envidia, a buscar la manera de destruir al Hijo del Señor, al Hijo de Dios, al Redentor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta gente que decía tener la verdad, en verdad tenían los libros, pero no tenían la verdad en su corazón, porque no hacían la obra de Dios. Y por eso también la sierva del Señor, ahí en el libro El Camino a Cristo, en la página 23 y 24, también nos habla y nos dice lo que sucedía. Y ella dice, muchos no entienden la naturaleza verdadera
del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el dolor más bien que el pecado. O sea, sufren por el dolor, por lo que están viviendo, lo que están pasando. Pero que abandonar el pecado está muy lejos de abandonarlo, porque quieren seguir disfrutando del pecado, pero no hay misericordia para los demás. Por eso, mi querido hermano y mi querida hermana, hoy podemos decir arrepentíos y convertíos. Sí, porque hay que hacer un cambio de nuestra vida, un cambio de nuestra dirección y caminar por el camino de Dios. El camino que hoy nos parece ancho, con gozo, con alegría, con regocijo, Dios no se encuentra por ese camino. Dios se encuentra por el lado del camino que quizás tiene espinas, que nos va mal, que la vida parece que no avanzamos. Pero yo te digo, al final de ese túnel, al final de ese camino angosto, con perjuicios, con sufrimientos, con desánimos, y que parece que no, al final de ese camino nos vamos a encontrar al que es el camino, la verdad y la vida, a Cristo Jesús. Por eso no temas de caminar a través del sufrimiento, porque hay un Dios que te escucha y que está viendo el dolor que tú pasas y que un día te va a recompensar con una completa salud, una verdadera vida y vida para siempre. Dios te bendiga y el Señor te guarde.